Bueno, a ver, buenas tardes. Yo creo que vamos a intentar ser rigurosos con la hora, ya que la doctora Bilbao y la doctora Serrano han hecho un esfuerzo para poder estar este tiempo con nosotros y vamos a intentar cumplir con los tiempos. Y bueno, habrá más personas que se irán conectando y como de todas maneras le hemos pedido permiso a las doctoras y las dos amablemente nos han permitido grabar la sesión, con lo cual luego la podremos subir a YouTube, a nuestro canal interno, para que lo podáis volver a ver, o las personas que por horario no haya podido estar. Para empezar, pues buenas tardes, gracias a todas por estar aquí. Durante la presentación mantendremos los micros cerrados para que no haya ninguna interferencia con la doctora, y la intención es ellas van a hacer las dos una presentación y luego dejaremos un tiempo por si hay alguna pregunta. Si alguien la quiere ir haciendo por el chat, la recogerán y después la pasarán, o después habrá un poco de tiempo, ¿vale? Pues nada, sin más dilación, os presento, está hoy con nosotros la doctora Estarone Bilbao, que en la actualidad es jefe clínico de cirugía hepatobiliar pancreática y trasplante hepático del Hospital Universitario Valle d'Hebron, donde ya lleva trabajando 32 años. Es doctora en Medicina y Cirugía y profesora asociada de la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro de los dos grandes grupos de investigación, como son el CIR y el CiberHealth. Es vicepresidenta de la Sociedad Española de Trasplante Hepático y ha participado en más de 60 proyectos de investigación con más de 88 publicaciones. Y sobre todo, creo que en este contexto lo más importante es que creo que ha sido la doctora que cogió, después de que creo que se sintió un poco mejor presionada porque no había nadie que lo hiciera, y conseguimos que cogiera la bandera de la maternidad y trasplante y hiciera un intento de recopilación, ¿no?, de todos esos casos que había de maternidad por cada uno de los hospitales por ahí perdidos, pero que no había ese registro común de saber qué había pasado, y que ella también pues ha tenido esto y lo ha hecho. Y luego está con nosotros la doctora Berta Serrano. La doctora Serrano lleva la consulta de gestación y enfermedades sistemáticas, que forma parte de la unidad de alto riesgo obstetricio de la ginecología del Valle d'Hebron, y es un poco, bueno, a la que le toca todos nuestros embarazos complicados, raros, peticiones y demás, ¿vale? Entonces, pues bueno, tenemos la gran suerte de estar con las dos. Ellas van, no sé si va a empezar antes la doctora Bilbao o la doctora Serrano. Que comparta quién vaya a empezar, no sé. ¿Empiezo yo? Venga, Si os parece. ¿sí? Bueno, vale, yo buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Federación de Pacientes Trasplantados y de Enfermos Hepáticos esta invitación y esta iniciativa, que puede ser el punto de partida de una línea de trabajo conjunta. Es un tema. También quiero agradecer a todas las que os habéis podido conectar. Creo que la mayoría son mujeres, evidentemente. Y bueno, agradeceros, espero que sea de interés. Trataré de hacer mi presentación, a ver si puedo. Comparto la pantalla ya, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Sí. Vale. Vale, pues como bien ha dicho Eva, tuvimos la iniciativa, debido a las múltiples preguntas que nos vais haciendo las pacientes trasplantadas, ¿no?, sobre la maternidad, y como cada grupo de trasplante en España tenía 4 casos, 5 casos, 6 casos, pues al final, evidentemente, alguien tenía que coger al toro por los cuernos y decir: vamos a recopilar todos estos datos y tratar de ver cuál ha sido la experiencia nacional, porque el punto de partida es ver qué ha pasado con los casos que ha habido. Por eso yo lo que voy a actuar simplemente de portavoz de todos estos profesionales que amablemente han cedido los casos que tienen en cada centro. Este es el esquema que voy a seguir. Trataré de utilizar términos que me podáis entender, y si algo no se entiende, pues para eso está el chat y las preguntas y el email que después dejaré para tratar de contestar a todas las dudas. El primer trasplante en el mundo se hizo en el año 1963. En aquel momento, lógicamente, todo el esfuerzo de los profesionales de esa época era
poner a punto la técnica quirúrgica del trasplante. Nadie se le ocurría ahí compaginar trasplante y embarazo. Era una contraindicación absoluta. Tuvieron que pasar 15 años para que se publicara el primer caso de un embarazo en una mujer trasplantada. Ahí todavía se considera... Perdón, Sí. no se están pasando, porque no está en grande, por así decirlo. En modo presentación. Tienes que ponerlo en modo presentación como hicimos antes. Abajo, donde está... Es que yo en mi pantalla sí que lo tengo como presentación. A ver, ¿cómo lo hago? Si quieres, deja de compartir y vuelve a compartir. A ver, dejo de compartir. Vuelve a compartir. Espera, voy a abrir la presentación. Un momento, Porque antes sí lo hemos visto. Voy a volver a abrir la presentación. Y ahora a compartir pantalla. ¿Se ve? Pero no se ve a pantalla completa. Vale. Ahí. Ahora debe pasar a pantalla completa. No sé, no, a mí no se me pone, se ha puesto en pantalla. ¿Lo veis? Ahora yo lo veo en pantalla completa. ¿Vosotros no? No. Pues antes sí ha pasado. Bueno. Bueno. No intenta en la izquierda, en las diapositivas, pulsar ahí cada diapositiva a ver si vemos cambio. Ahí, ahora sí. Ya se pasa, mira, aunque no esté, se pasan. Vale, pues ¿vale? entonces lo voy a ir pasando así. Sí, venga. Vale. Estábamos en esta. Entonces, 15 años después del primer trasplante seguía siendo una contraindicación, bueno, contraindicación, se consideraba un evento de alto riesgo. Empezaron a aparecer las primeras publicaciones, pero todos los autores decían que el embarazo era de altísimo riesgo. Han tenido que pasar 15 años más hasta llegar a la fecha actual para que en el mundo ya haya más de 1.100 embarazos en más de 800 mujeres trasplantadas. Y a fecha de hoy, globalmente, se puede decir que no es una contraindicación absoluta. Esta diapositiva no la voy a explicar, pero solo quiero mostrar las publicaciones con mayor número de casos que hay en la literatura y resultados que están puestos aquí abajo y que son muy dispares. Hay autores que los resultados de esos embarazos son buenísimos y otros no tan buenos. Debido a esta discrepancia también en los resultados, lo que quisimos el objetivo fue describir la experiencia en España, saber qué nos ha pasado a nosotros y así poder responder a todas las preguntas que nos hacéis. ¿Cómo lo hicimos? Se envió un cuestionario a todas las unidades de trasplante de España con una serie de preguntas centradas en cómo estaban esas mujeres antes del embarazo, durante el embarazo, cómo fue el parto, qué pasó con los recién nacidos y qué ha pasado con esas mujeres a lo largo de su vida y después de los embarazos. Contestaron casi la totalidad de todas las unidades de trasplante de España, de manera que hemos podido recopilar 116 embarazos, 93 de ellos a término, en 88 pacientes. Es decir, que ha habido pacientes que se han embarazado más de una vez. Desde la ONT nos han dado el denominador de estos. Para poder saber la tasa de fecundidad, hemos de saber sobre cuántas mujeres ha habido en España a lo largo de todos estos años que, por la edad y porque son mujeres trasplantadas, han podido quedarse embarazadas. El total, lo que nos sale es una tasa de fecundidad de 56 sobre 1.000 mujeres, que sí que es verdad que está por debajo de lo que el Instituto Nacional de Estadística publica sobre las mujeres españolas que se embarazan, ¿no? Es decir, la tasa de fecundidad en la población trasplantada es mucho menor que en población no trasplantada. No sé si ahora está pasando. ¿Os está pasando la presentación? Sí, está pasando. Sí, vale. Otra cosa que quisimos saber es, este grupo de 88 mujeres trasplantadas y que se han embarazado, ¿tienen alguna característica
que les define o les diferencia del resto de mujeres que podían haberse embarazado pero no lo han hecho. Para eso lo hemos comparado con 74 mujeres trasplantadas en el Hospital Valle de Hebrón y que, estando en una edad de poder tener hijos, no han tenido hijos, bueno, no se han embarazado. Entonces, las características que hemos visto es que el grupo que finalmente se han embarazado se trasplantaron en su día por enfermedades, digamos, menos graves en cuanto a recidiva de la enfermedad. Es decir, en este grupo hay pocas mujeres que se han trasplantado por cáncer, hay pocas mujeres retrasplantadas, hay más mujeres con enfermedades que se trasplantaron por enfermedades metabólicas, y esto obedece a que hay un número importante de estas 88 mujeres que se trasplantaron en la infancia por enfermedades congénitas. Otra característica que define a este grupo de 88 mujeres que finalmente se han embarazado es que su función hepática era mejor que el otro grupo, recibían menos inmunosupresión global que el otro grupo, su función renal era mejor que el otro grupo, menos incidencia de diabetes, menos incidencia de hipertensión. Es decir, globalmente estas 88 mujeres han tenido un curso evolutivo de su trasplante, podemos decir que excelente, exquisito. Supongo que eso ha animado a que estas mujeres, al encontrarse tan bien, decidan finalmente también ser madres. ¿Cómo hemos gestionado la inmunosupresión? Claramente hay como dos grupos de fármacos inmunosupresores, estos que aparecen los tres primeros, que son los más usados hoy en día, el tacrolimus, la ciclosporina y los corticoides. Se han mantenido a lo largo del embarazo porque son fármacos que ya por los trabajos previos y por la literatura mundial se sabe que son fármacos que no producen lesión en el feto, no son teratogénicos, lo que se dice teratogénicos. En cambio, el otro grupo de fármacos, que son estos de aquí, el Cercep, el Certican y el Repamune, lo que hemos tratado de hacer todas las unidades de trasplante de España es suprimir estos fármacos que sí que tienen descritos que pueden tener efectos nocivos sobre el feto. Otra cosa que hemos querido saber es qué ha pasado con el hígado, la función del hígado, la función del riñón a lo largo del embarazo. Y lo que podemos ver aquí es que si comparamos con la situación que tenían estas 88 mujeres antes del embarazo, vemos que su función hepática en la mayoría de ellas ha quedado intacta. Es decir, que el embarazo no ha supuesto un empeoramiento de la función hepática. Tampoco ha supuesto un empeoramiento de la función renal. Sí que ha supuesto en un determinado porcentaje de estas mujeres que hayan sufrido un rechazo a lo largo del embarazo. Es decir, si previamente al embarazo solo un 5% de estas 88 mujeres había tenido un rechazo en el año anterior al embarazo, a lo largo del embarazo hasta un 10% lo han sufrido. No es un cambio de porcentaje muy alto, pero sí que es significativo. También, como es lógico, la incidencia de diabetes y de hipertensión ha ido aumentando a lo largo del embarazo. Otra cosa que hemos querido saber es estos rechazos, estas 10 mujeres que sufrieron un rechazo a lo largo de su embarazo, ¿cómo han sido esos rechazos? La mitad de ellos han sido leves, lo que significa que se han tratado simplemente modificando las dosis de inmunosupresión. En cambio, las otras 5 mujeres sí que han sufrido rechazos moderados severos que han requerido tratamiento con corticoides a altas dosis. He de decir que ha habido 2 mujeres, no durante el embarazo ni inmediatamente después del embarazo, pero como hemos seguido a estas mujeres hasta el momento actual, sí que ha habido 2 que perdieron el injerto, que como después veremos, ninguna de estas 2 pérdidas del injerto hepático ha sido debido al embarazo. Otra cosa que hemos querido ver es si el grupo de mujeres o de embarazos que hemos tenido tiene alguna diferencia con el resto de la población española que se embaraza, el resto de las mujeres españolas que se embarazan. Para eso hemos echado mano de los datos del Instituto Nacional de Estadística
Y la única diferencia que hemos observado es que en el grupo de mujeres trasplantadas que se embarazan, la tasa de infecciones quizás es algo mayor. No son infecciones graves, como podéis observar, pero sí que esta incidencia es algo mayor de lo que se reporta por el Instituto Nacional de Estadística. Y pasa lo mismo con la tasa de la incidencia de anemia o de colostasis y prurito del embarazo. La mayoría de estas mujeres han tenido un único embarazo, pero fijaros que hasta un 27% han tenido 2 embarazos, 2 mujeres han tenido 3 embarazos y una ha tenido hasta 4 embarazos. El número de abortos que ha habido, ya he dicho que hubo de estos 116 embarazos, 93 fueron a términos y 23 acabaron en aborto. 3 de ellos abortos terapéuticos, es decir, que el equipo médico indicó que el riesgo era tan alto que era mejor abortar. Hubo uno de estos abortos en el cual la madre voluntariamente quiso abortar y los 19 restantes han sido abortos espontáneos, algunos en el primer trimestre, otros en el segundo trimestre. Y debido a que esto es un trabajo retrospectivo, hay muchos datos que han quedado incompletos y que en las bases de datos y en las historias no queda reflejado el porqué. Otra pregunta que hicimos a todas las unidades de trasplante de España era cómo consideraba, cuando el profesional se encontraba ante una mujer que se embarazaba, cómo consideraba ese embarazo. Para las 3/4 partes de los profesionales, de entrada, y ya desde el punto 1 o 0 del embarazo, es considerado un embarazo de alto riesgo, independientemente de cómo va el embarazo después. Otra de las cosas que recogimos fue datos del parto. A partir de aquí he de decir que en las historias clínicas de las madres se recoge muy poca información de esto, tanto del parto en sí, de qué ha pasado, y mucho menos del recién nacido. Como mucho se pone sexo, pero bueno, ahí hay un trabajo recopilatorio que queda por hacer, que quizás en un trabajo retrospectivo no va a ser posible y que habrá que hacer trabajos prospectivos. Pero lo que hemos podido, teniendo en cuenta que hay hasta una 1/4 parte de los casos en que no está reportado ese parto como fue, sí que podemos decir que de los que tenemos datos, el 38% fue por cesárea, una tasa que es superior a lo que reporta el Instituto Nacional de Estadística en España. En cuanto a las complicaciones del parto, hubo un 21% de casos que se complicó, que aquí están, no son complicaciones graves, y aquí sí que puedo decir que más o menos es lo que reporta el Instituto Nacional de Estadística. La más frecuente fue la rotura prematura de membrana, hubo 4 casos de desgarro perineal, 2 retenciones de placenta, 2 mujeres con fiebre intraparto, 2 bradicardias fetales, una placenta previa, una vuelta de cordón y un parto renal. En cuanto a los datos del recién nacido, como digo, aquí hay muchos datos que no están incompletos, pero bueno, de lo que tenemos, la mitad varones, la mitad mujeres, como era de esperar. El 90% de los casos el peso es un peso normal, una talla normal, un índice de Apgar normal. Quizás solo destacar que lo que hemos considerado prematuros, los embarazos que acaban en parto antes de las 37 semanas, el porcentaje nos ha salido un 15%, quizás sí que algo superior a lo que el Instituto Nacional de Estadística reporta. En cuanto a si ha habido, o sea, cómo han sido esos recién nacidos, insisto en que en las historias de las madres no se recoge tanto este aspecto, pero hemos podido recopilar 3 casos de alteraciones congénitas, una meningitis estreptocócica neonatal, un retraso psicomotor y un caso de deformaciones graves que se detectaron en la segunda trimestre del embarazo y que fue uno de los abortos indicados por el equipo médico. Hubo un recién nacido muerto y la supervivencia de esos niños a fecha de hoy podemos decir que es buena.
pero como insisto en que lo que ha ocurrido con esos niños no está reflejado en la historia de las madres, con lo cual hay que cogerlo, esta información hay que cogerla con pinzas. Como hemos dicho también, hemos querido reflejar qué ha pasado con estas mujeres embarazadas después del embarazo y hasta el día de hoy. De las 88 mujeres, 10 a fecha de hoy ya no están, pero ninguna de estas muertes ha sido secundaria o atribuible ni al embarazo ni a lo que ha ocurrido después. O sea, son muertes que han ocurrido meses o años después del embarazo. 3 casos han sido por recidiva de la enfermedad de base. En 2 ocasiones la mujer sufrió una AVC cerebral, un suicidio, un caso de cáncer, una pérdida de seguimiento y en 2 casos en la historia se recoge que la mujer se murió pero no está reportada la causa en sí. Otro factor que hemos querido analizar es si el tiempo que transcurre entre el trasplante y el embarazo influye en qué pasa con ese embarazo. Y efectivamente ha habido 4 mujeres que se han trasplantado casi inmediatamente, se han embarazado casi inmediatamente después del trasplante, es decir, que el lapsus es inferior a 1 año y si lo comparamos con el resto hemos podido observar que estas 4 mujeres han tenido mayor incidencia de hipertensión arterial, de anemia, de colostasis y prurito y de abortos espontáneos. De manera que como conclusión lo que podemos decir es que a pesar de que la mayoría de las unidades de trasplante y profesionales que manejan a las mujeres trasplantadas y embarazadas consideran que ese embarazo es de alto riesgo, los resultados que hemos obtenido al analizar cómo han ido esos embarazos, la verdad es que no difieren de forma importante de las mujeres que se embarazan en nuestro país no trasplantadas. Por lo tanto, podemos concluir que a fecha de hoy en nuestro país el embarazo es factible, eso sí, con un adecuado y estrecho control, tanto por una unidad obstétrica como por una unidad de trasplante. De nuevo, insistir que al ser un trabajo retrospectivo, los datos hay que cogerlos con pinzas, pero son los datos que tenemos. Con un estudio retrospectivo no vamos a poder recopilar nada mejor. Y es insistir que para poder hacer análisis de factores de riesgo de una forma segura y precisa, quizás sería bueno tener un registro de forma prospectiva. Y este podría ser el punto de inicio de hacer entre todos un registro prospectivo a nivel nacional. Y por mi parte, nada más. Este es mi correo electrónico para aquellas personas que tengan dudas o quieran volver a hablar sobre algún tema concreto. Y por mi parte nada más y gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Charones. Pues voy a tratar de... Eso, y comparte la doctora Serrano. Dejo de compartir y... Creo que he dejado de compartir, ¿no? Sí. Vale. Está la doctora Serrano compartiendo. Perfecto. ¿Se ve bien? Sí, sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a esta charla. Me ha parecido súper interesante y ha sido también una oportunidad para volverlo a repasar todo. Entonces, por mi parte, hablaré desde el punto de vista de obstetricia, cuando atendemos a gestantes que han recibido un trasplante hepático. Uy, no me paso tampoco. Un segundo. No pasa. Espera, que he dejado de compartir. Vale. Vuelvo. Lo de la necesidad de coordinación, para aquí no sé muy bien qué poner. Ahí está. Por ejemplo, la asistencia a algo que se va a hacer, podríamos meter aquí.
¿Ahora sí que lo veis? Ahora sí. Sí, y ahora sí pasa. perfecto. Disculpad. Perfecto. Pues en el momento en que nos encontramos ahora, cada vez tenemos más mujeres en edad reproductiva que han recibido un trasplante hepático y que se encuentran con deseo gestacional, que físicamente se encuentran bien y que tienen ganas de ser madres. Es muy probable que les surjan muchas dudas, entre ellos, pues, cuál pueden ser los efectos del trasplante hepático sobre la gestación, si se necesita alguna preparación previa para quedarse embarazada, los efectos que esta medicación puede tener sobre el feto o cuáles son las posibilidades de anticonceptivos que puedan tener en caso de que no quieran gestación. Y la idea de la charla es un poquito irlo resolviendo. Hablaremos primero de algunas consideraciones preconcepcionales, luego hablaremos del impacto que tiene el trasplante sobre la gestación y haremos hincapié en 3 patologías importantes para nosotros, que son la preeclampsia, el retraso de crecimiento intrauterino y la prematuridad. Luego hablaremos de qué control obstétrico específico hay que hacer en este tipo de gestantes y por último daremos como un par de pinceladas de opciones de anticonceptivos. Entonces, como consideraciones preconcepcionales tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, lo que ahora comentábamos, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que tiene que transcurrir entre el trasplante hepático y buscar gestación? Hay un tiempo óptimo entre estos 2 momentos. Por lo que no es evidente que sea un tiempo concreto, pero en la literatura pone que en principio si han pasado más de 2 años entre el trasplante y la gestación, los riesgos disminuyen claramente. Y estos riesgos son el riesgo de que el bebé tenga un bajo peso al nacer, de que nazca prematuro y disminuye el riesgo de rechazo de trasplante. Todos estos riesgos son más altos cuanto antes se queda uno embarazado después del trasplante, especialmente si este periodo es menor a 6 meses. ¿Eso significa que todas las mujeres trasplantadas desde hace más de 2 años se pueden embarazar sin ningún problema? Pues tenemos que tener en cuenta cómo está la persona de su enfermedad de base. Si ha habido un rechazo agudo reciente, si tiene una función hepática alterada, etcétera. Es decir, si no estamos estables de la enfermedad, es mejor que pasen al menos 6 meses de estabilidad hasta quedarse embarazada. Esta recomendación de 6 meses sirve para trasplante hepático y para otras muchas enfermedades sistémicas. Se sabe que cuanto más estable está uno de su enfermedad de base antes de entrar en el embarazo, más posibilidades hay de que el embarazo curse sin complicaciones. Por otro lado, y concretamente en nuestros pacientes, sabemos que entre un 30 y un 50% de las mujeres con enfermedad hepática crónica tienen amenorrea, que eso es que no tienen regla. ¿Y por qué? Pues en principio la regla se regula a nivel central. Hay unas hormonas que se segregan a nivel del cerebro, que actúan en la glándula pituitaria y que luego van al ovario. Y ahí se segregan pues, los estrógenos y la progesterona, que son los que mantienen el ciclo menstrual. Y en caso de que no nos quedemos embarazadas, pues provocan la regla. Para empezar, tenemos que saber que muchas hormonas se metabolizan a nivel hepático y, por tanto, entendemos que en estas pacientes puede haber más complicaciones. Pues sabemos que directamente la malnutrición, la encefalopatía o la cirrosis pueden afectar directamente a la regulación del ciclo menstrual a nivel cerebral. También que una alteración hepática puede disminuir el metabolismo de las hormonas y hacer que aumenten los estrógenos y eso mismo inhibe el ciclo menstrual. Y al final, cuando el ciclo está realmente inhibido, acaban bajando mucho los estrógenos. Pero por otro lado, también sabemos que entre un 70 y un 95% de las pacientes trasplantadas recuperan la menstruación después de 1 año, o sea, antes de 1 año después del trasplante. De manera que este ciclo menstrual muchas veces se recupera. Respecto a la medicación que todas las pacientes están tomando por el hecho de estar trasplantadas, nos puede generar dudas sobre los efectos que pueda tener sobre el feto y puede existir la tentación de querer parar la medicación. Eso siempre es un error. Lo que hay que hacer es adecuar la medicación. Sabemos que hay muchas medicaciones compatibles con el embarazo y que no nos tienen que dar más problemas. La azatioprina y la aspirina se pueden dar con bastante libertad en el embarazo porque no han demostrado que haya riesgos asociados. Los antiinflamatorios también se pueden dar, depende de las semanas. La ciclosporina y el tacrolimus también se pueden dar con tranquilidad, pero sí que hay que ir controlando niveles. Y los corticoides se pueden dar durante el embarazo. Sí que es verdad que algunos atraviesan la barrera placentaria y otros no. Entonces, depende de las dosis, hay que controlarlos más, pero son medicaciones compatibles con el embarazo. No tanto así los inhibidores del mTOR como el sirolimus y sobre todo no el micofenolato, que se sabe que provoca malformaciones congénitas y eso está bien estudiado. Tienen que pasar al menos 6 semanas desde la última dosis de micofenolato hasta buscar gestación. Por tanto, si una paciente con deseo reproductivo está con micofenolato, lo más probable es que durante un tiempo se cambie el inmunosupresor hasta que veamos que está estable y que con esta nueva medicación se pueda quedar embarazada.
Respecto a los fármacos antihipertensivos, pues si la paciente asocia hipertensión, pues hay muchos, que son estos que veis aquí, que son compatibles con el embarazo. En cambio, los IECAs y los ARA2 son mejor no darlos en el embarazo. Pues lo mismo, tenemos alternativas más compatibles y lo que hacemos es modificar las medicaciones para mantener a la paciente estable con el mínimo riesgo posible. Siempre que queramos quedarnos embarazadas, estaría bien hacer un estudio preconcepcional y para eso hay que tener la citología al día, que normalmente la mayoría de gente se la va haciendo, y lo sabemos, o sea, sabemos que eso tiene una especial importancia en pacientes con inmunosupresión porque tienen un poquito más de riesgo de displasia cervical, que es el paso previo de las lesiones en el cérvix. Muchas mujeres, ya la mayoría, sobre todo las más jóvenes, están vacunadas del virus del papiloma humano. Aprovecho para hacer campaña a favor de la vacuna. Ahora la mayoría de las pacientes que tienen menos de 27 o 26 están todas vacunadas, pero las mayores de esta edad a veces no, porque en su momento todavía no entraba. Pero es una vacuna que ha demostrado disminuir el riesgo de cáncer de cérvix entre un 68 y un 86%, o sea que por nosotros está más que indicada. Y también estaría bien, antes de buscar gestación, pues hacer un hemograma para mirar que no estemos ante una anemia, una función tiroidea, mirar la glucemia si es necesario y mirar las serologías, ver que estemos bien vacunadas, que no haya una hepatitis, una rubeola u otras enfermedades no detectadas previamente. Y especialmente en pacientes con inmunosupresión habría que tener muy en cuenta que tengan las vacunaciones al día. Y cualquier paciente que quiera quedarse embarazada tiene que hacer una suplementación con ácido fólico. El motivo es que el déficit de ácido fólico se ha relacionado con un mayor riesgo de espina bífida, que es una malformación fetal. Y para eso hay que llevar dosis más altas de ácido fólico durante el embarazo. Se podría hacer por dieta, pero es muy difícil llegar a los niveles necesarios. De manera que lo que hacemos es suplementar con ácido fólico, idealmente desde 3-4 semanas antes de la concepción, es decir, antes de quedarse embarazada. Y se tiene que mantener como mínimo durante el primer trimestre. Así que ante la mínima duda de una paciente joven que crea que quiere quedarse embarazada, tiene que empezar ácido fólico. La dosis recomendada son 400 microgramos y en algunas pacientes damos hasta 5 miligramos, pero en nuestro caso 400 microgramos sería suficiente. Ahora ya pasamos a hablar de cuál es el impacto del trasplante hepático en la gestación. Pues sabemos que las mujeres trasplantadas tienen un poco más de riesgo de los casos que comentábamos antes, de parto prematuro, de preeclampsia, de retraso de crecimiento intrauterino y de cesárea. Iremos desgranándolos un poco para entenderlos bien. Respecto a la preeclampsia, sabemos que en población general se encuentra entre un 3 y un 6% de la población y en gestantes trasplantadas hepáticas puede doblarse, puede llegar hasta un 7-12%. Si miramos series más antiguas se hablaban de porcentajes mucho más altos, como de un 25%, o sea que parece que ha habido una mejoría realmente. ¿Y qué es una preeclampsia? Pues la preeclampsia nosotros la definimos como una tensión arterial mayor a 140 o 90 a partir de las 20 semanas, o sea, a partir de la mitad del embarazo, acompañada de alguna de las siguientes cosas: proteinuria, que es proteínas en la orina, o bien disfunción orgánica, empeoramiento de la creatinina, o sea, de la función renal, empeoramiento de la función hepática, plaquetas muy bajas o alteraciones neurológicas, o bien disfunción uteroplacentaria. Lo que nos puede pasar con mujeres con enfermedades sistémicas o especialmente con mujeres trasplantadas es que a veces podemos tener algunas disfunciones orgánicas que ya son previas al embarazo y eso nos puede confundir a veces para poder detectar una preeclampsia o nos puede hacer dudar sobre si se trata de una preeclampsia o si se trata de su enfermedad de base. Para entendernos, la preeclampsia es una enfermedad que se provoca por la placenta. La placenta desde el inicio no se forma de manera correcta y llega un momento en que empieza a provocar problemas. Y estos problemas pues, en la madre son tensiones altas, alteraciones analíticas, etc. Y en los bebés puede hacer que se queden más pequeñitos de lo normal. En este cuadro veis en la primera columna cómo sería una pared uterina normal y sus vasos sanguíneos, y en la tercera columna cómo sería en una gestación normal este intercambio de gases. Pues lo que vemos es que los vasos se abren y que hay un buen intercambio de sangre entre la placenta y el útero de la madre. En cambio, las pacientes que tienen una preeclampsia o que harán una preeclampsia, este intercambio de gases pues, es más complicado, la sangre no llega tan correctamente y entonces la placenta no se forma tan bien. Los motivos por los que alguien puede desarrollar preeclampsia son múltiples. Hay factores genéticos, factores ambientales, factores metabólicos y en este caso también pues, factores inmunológicos que nos pueden ayudar a tener una preeclampsia. Y desde hace un tiempo tenemos un parámetro analítico que para nosotros es muy útil, que es el ratio de factores angiogénicos, que nos ayuda a distinguir una preeclampsia de los imitadores de preeclampsia, que son muchas otras enfermedades.
Entonces, ante una paciente trasplantada hepática que tuviese una alteración analítica más unas tensiones altas y que nos pudiésemos plantear si tiene o no una preeclampsia, podríamos usar este parámetro analítico para estar seguros de que no se trata de una preeclampsia y que es otro concepto. Es importante saberlo porque cuando tenemos una preeclampsia, la única manera de solucionarlo es quitar la placenta y para eso, pues obviamente tenemos que quitar al bebé también. Si eso nos pasa a las 40 semanas, pues inducimos el parto y ya está. Pero si pasa a las 28 semanas, nos encontramos en una situación más complicada porque para curar la preeclampsia tendríamos que sacar un bebé prematuro. Entonces, la dificultad de la preeclampsia siempre está en eso, en hacer un balance entre los riesgos para la madre y los riesgos para el feto. Y muy importante en este sentido, desde hace un tiempo se hace un cribado de preeclampsia de primer trimestre y se vio que las pacientes que en primer trimestre tienen alto riesgo, si les damos aspirina desde antes de las 16 semanas y hasta las 36, les disminuimos mucho el riesgo de que desarrollen una preeclampsia. Entonces, en el caso de una paciente trasplantada hepática, nos podríamos plantear que si se encuentra en un grupo de especial riesgo para desarrollar una preeclampsia, de manera multidisciplinar con los compañeros de patología, podríamos decidir si realmente se beneficiaría de hacer aspirina para prevenir una posible preeclampsia. También relacionado con problemas de la placenta, pero ahora por la parte del feto, sería el retraso de crecimiento intrauterino. ¿Qué significa? Pues que el bebé no crece de la manera que potencialmente podría crecer. Si en la población general eso se encuentra entre un 5 y un 8%, en gestantes trasplantadas hepáticas es un poco más alto, entre un 5 y un 20%, por el mismo problema placentario, de una placenta que es de menos calidad y entonces puede provocar estos problemas. ¿Y nosotros cómo sabemos cuánto mide un bebé? Pues lo que hacemos es medirlo por partes. Lo hacemos con estas 3 imágenes que veis aquí. Primero le medimos el diámetro biparietal, que es la distancia que hay de un lado a otro de la cabeza. Luego medimos la circunferencia cefálica, que es todo el perímetro de la cabeza. Medimos la circunferencia abdominal, que es el perímetro de la barriga, y la longitud del fémur. Y con eso sacamos el peso fetal estimado, que es la manera que se ha visto que se corresponde mejor con el peso al nacer. Entonces nosotros tenemos unas tablas de normalidad y en función de las semanas de las que esté y de lo que pese, pues consideramos que está en un percentil 50, o sea que pesa lo que debe pesar, o está en un percentil 90 y muchos, que es más grande de lo normal, o como en el caso de las pacientes trasplantadas que tienen más riesgo, que sea un percentil menor de 10, que son bebés pequeños. Claro, hay bebés que son pequeños simplemente porque lo son, como no todo el mundo es igual de alto o de bajo. Tenemos otra manera de saber si este bebé es pequeño porque constitucionalmente es pequeño o si es pequeño porque esta placenta no le está enviando suficientemente bien la sangre. Y eso lo hacemos con el Doppler, es decir, medimos cómo llega la sangre a través de los vasos sanguíneos. La primera que medimos es la umbilical. Eso nos dice con qué resistencia llega la sangre a través del cordón umbilical hasta el bebé. Cuando no hay resistencia de llegada de la sangre, digamos que el bebé se perfunde correctamente o se le llega bien la sangre. A medida que la placenta va funcionando cada vez peor, la llegada de la sangre es cada vez más difícil y estas ondas son cada vez más picudas porque hay más dificultad de llegada de la sangre de la placenta al bebé. Cuando eso pasa, cuando el bebé le está llegando menos sangre de lo que debiera, lo que hace es decir, vale, voy a llevarla a los sitios más importantes. Y lo que hace es que el cerebro se vasodilate, es decir, abre un poco las venas cerebrales o las arterias cerebrales para que llegue mejor la sangre allí. Entonces lo que vemos es que en las arterias del cerebro se hacen las ondas cada vez más planas, es decir, las resistencias son menores para que llegue la mayor sangre posible. Y cuando la placenta está llegando ya a su límite, se afecta también el ductus venoso, que es otro vasito sanguíneo que se encuentra en la barriga del bebé y que nos indica que la placenta está llegando al fin de sus fuerzas. Con todo eso, con el peso del bebé y con cómo llega la sangre a través de las venas, nosotros clasificamos a los bebés según el retraso de crecimiento que tengan. Y en función de eso y de las semanas de las que estén, decidimos si es mejor finalizar el embarazo porque acabe creciendo fuera del útero o si es mejor de momento mantenerlo dentro. Es importante en las pacientes trasplantadas hepáticas porque tendremos que mirar con más cariño a estos bebés y mirar o pesarlos de manera más frecuente que en una paciente que no tuviese ese factor de riesgo. Y respecto a la prematuridad también es un poco más elevada. Si en población general se encuentra entre un 8 y 12%, depende de las series, en gestantes trasplantadas esto aumenta hasta un 14 o de un 14 a un 53, según lo que miremos. Pero ojo, porque la mayoría de prematuridades relacionadas con trasplantes hepáticos son iatrogénicas, es decir, las provocamos nosotros,
¿Por qué? Pues en contexto de lo que explicábamos, pues una preeclampsia que nos obliga a finalizar la gestación antes, o un retraso de crecimiento intrauterino, o alguna complicación hepática que desarrolle la mujer durante el embarazo. Eso nos obliga a sacar al bebé antes. No es que por tener un trasplante hepático uno se ponga de parto antes, no, sino que a veces por las circunstancias nos vemos obligados a acabar antes del embarazo por un mayor beneficio. No todas las prematuridades son lo mismo. Nosotros consideramos que los bebés son viables cuando están de más de 24 semanas. Es prematuro todo bebé que nazca antes de las 37. Y dentro de esto es un prematuro extremo el que nace antes de las 28 y en cambio moderado si nace más allá de las 32. Los bebés son a término si nacen entre las 37 y las 42 semanas. Y cuando te preguntan ¿qué día vas a parir? Pues la fecha probable de parto es el día que haces 40 semanas. No significa que se para ese día, sino alrededor seguramente. Y un embarazo post-término es el que pasa de las 42 semanas, que en nuestro contexto nunca llega allí, porque siempre inducimos como muy tarde a las 41 semanas y 3 días. Y por último, tenemos el riesgo de malformaciones congénitas, que también nos preocupa. Depende de las series que miremos, antiguamente ponían que el riesgo de malformaciones era mucho más alto, como de un 10 a 17%, pero en series más actuales hablan de 0 a 4%. Y ojo porque el número de malformaciones congénitas en población general tampoco es desdeñable. Lo que nos hace plantear es que hay una predisposición genética en estas pacientes o es la influencia de estos fármacos lo que hace más riesgo de malformaciones. Pues realmente para empezar el número de casos es bajo como para sacar conclusiones y luego las malformaciones que se han observado no son consistentes. Es decir, no todos los hijos de madres trasplantadas tienen pues, el mismo problema cardíaco o renal, sino que son cosas muy dispares, cosa que hace pensar que en realidad el riesgo de malformaciones congénitas seguramente no está elevado. Y lo que sí se ha visto es que los hijos de madres trasplantadas tienen un desarrollo a largo plazo similar a los hijos de la población general. Entramos ahora a hablar del control obstétrico que haríamos específicamente en una paciente trasplantada. Si esto sería un resumen de todas las semanas de la gestación, digamos, desde que empezamos los controles hasta parir. En un embarazo habitualmente hacemos 3 ecografías, primero, segundo y tercer trimestre, y 3 analíticas, lo mismo, primero, segundo y tercer trimestre. En primer trimestre usamos la analítica y la ecografía para hacer el triple screening, que esto es lo que usamos para determinar que el bebé no esté efecto de un síndrome de Down o de otros problemas cromosómicos. Y también hacemos el cribado de preeclampsia que dijimos antes, ¿no? Para saber si esta paciente tiene más riesgo. En la analítica del primer trimestre habitualmente pedimos un hemograma para mirar que no hay anemia, el grupo sanguíneo, miramos las serologías y miramos las hormonas que nos sirven para hacer el cribado. Y en la eco de primer trimestre miramos cuántos embriones hay, pues si es un gemelar, datamos bien la gestación, o sea, nos aseguramos de que esté embarazada las semanas que ella cree que está. Miramos la anatomía básica, la que se puede ver a estas semanas, y usamos los marcadores de riesgo para calcular el riesgo de síndrome de Down. En la eco de segundo trimestre fundamentalmente miramos la anatomía fetal y en la analítica del segundo trimestre volvemos a pedir un hemograma y hacemos ahí el cribado de diabetes gestacional. En la analítica del tercer trimestre miramos de nuevo el hemograma y miramos una coagulación para ver cuál es el riesgo de sangrado en el parto y para estar seguros de que podemos poner la anestesia epidural si la paciente lo quiere sin riesgo. Y en tercer trimestre miramos sobre todo el crecimiento, lo que hablábamos de detectar que el bebé no sea pequeño o más grande de lo normal y volvemos a repasar la anatomía. Pues, ¿qué hacemos en una paciente con un trasplante hepático o qué diferencias respecto a una paciente no trasplantada? Pues en primer trimestre miraríamos los niveles de inmunosupresores si lo precisa, también haríamos el cribado de diabetes en primer trimestre, también en segundo trimestre, pero nuevamente en primer trimestre, y nos plantearíamos de manera conjunta si vale la pena suplementar con aspirina para prevenir este riesgo de preeclampsia. Luego, en la analítica del segundo trimestre, nuevamente pediríamos niveles de inmunosupresores si lo necesitamos, y otra vez en la analítica del tercer trimestre, o sea, es decir, cada vez que pinchamos, pues aprovechamos para pedirlo. Y sobre todo haríamos un cribado de retraso de crecimiento intrauterino. Es decir, si en una paciente no trasplantada haríamos la eco del tercer trimestre hacia las 35 semanas para ver el peso al nacer, pues en una paciente trasplantada haríamos una a las 28, posiblemente otra a las 32 y si es normal, pues otra a las 38. A las 36 o 38. Si en alguna de estas ecografías nos aparece que el bebé es más chiquitín de lo normal, pues pasaríamos al protocolo de seguimiento más específico de bebés pequeños. Y el número de visitas, sobre todo hacia el final de la gestación, sí que sería un poco más frecuente. Y respecto a la vía del parto,
¿Qué tenemos que hacer? ¿Hacemos una cesárea por el hecho de que tenga un trasplante? ¿Hacemos un forceps? Pues la decisión es obstétrica, es decir, no por el hecho de tener un trasplante hepático es necesario hacer una cesárea, ni hacer un forceps o una ventosa. O sea, en principio hacemos el control habitual que haríamos en cualquier otra paciente. Sí es cierto que la tasa de cesáreas es más alta, pero porque asocian tasas de complicaciones un poco más altas, pero no tendríamos por qué hacer una cesárea, al menos no simplemente por tener un trasplante hepático. Y respecto a la lactancia, pues lo mismo, la mayoría de fármacos son compatibles con la lactancia y hay otros que intentaríamos ajustarlos. Hay una web maravillosa que se llama eLactancia, que puedes poner cualquier fármaco y te dice cuál es el riesgo en colores verde, amarillo y rojo y te da la evidencia y de dónde saca la información. Eso lo podéis consultar para cualquier fármaco y va súper bien. Y por último, daremos unas pinceladas de opciones anticonceptivas. A grandes rasgos tenemos 3 tipos de anticonceptivos. Los que no tienen hormonas, que son el preservativo o el DIU de cobre, que solo utiliza cobre pero no hormonas. Los anticonceptivos que tienen solo progesterona, que son pastillas, un DIU de progesterona o el implante que se pone debajo del brazo. O los clásicos, que son los anticonceptivos con estrógeno y progesterona. Clásicamente, pues las pastillas orales, pero también existe el anillo vaginal y también hay parches, inyecciones y otras cosas. Entonces, pues lo mismo, tenemos unas tablas en las cuales podemos consultar, según la enfermedad que tenga la paciente, cuáles son los anticonceptivos más adecuados para ella. Pues vemos que si vamos a consultar trasplante de órganos macizos, vemos que si la paciente no tiene complicaciones, en principio los beneficios superan a los riesgos en cualquier anticonceptivo. Mientras que si ha tenido complicaciones, evitaríamos los anticonceptivos que lleven estrógenos y no pondríamos de nuevo un DIU si lo podemos evitar. Y un apunte final muy importante es que la contracepción de emergencia sí que está indicada, es decir, la pastilla del día después sí que se puede dar. Contracepción de emergencia puede ser en pastilla del día después, que es lo más habitual, pero también se podría poner un DIU de cobre, aunque no es lo más habitual. La eficacia de esta pastilla es mayor cuanto antes se dé. Si es antes de las 24 horas, la eficacia es casi del 95% y si han pasado más de 72 horas, baja hasta casi la mitad. Es importante decir que no es una pastilla abortiva, sino que lo que hace es que disminuye el grosor del endometrio tanto que evita la implantación. O sea, hace que el útero sea un ambiente tan hostil que no deja que se implante el embrión. Pero si ya ha implantado, mala suerte, la pastilla ya no puede evitarlo. La tasa de embarazo aún con pastilla pues es de un 1%. Y aunque una paciente tenga una contraindicación absoluta para anticonceptivos, siempre puede tomarse la pastilla del día después, porque los riesgos son muy bajos comparado con los beneficios de un embarazo no deseado o de una interrupción posterior. En resumen, diríamos que las mujeres trasplantadas hepáticas pueden tener un embarazo y un parto normales, pero que tienen un pequeño mayor riesgo de complicaciones. Que para buscar embarazo se aconseja haber esperado 2 años desde el trasplante y que la enfermedad esté estable al menos los últimos 6 meses. Que a nivel obstétrico, sobre todo, tenemos que hacer hincapié en el riesgo de preeclampsia, de retraso de crecimiento y de prematuridad. Y sobre todo que el abordaje multidisciplinar es lo que mejor nos puede ayudar a mejorar los resultados materno-fetales. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Serrano. Y bueno, y a doctora Bilbao por esta presentación, ¿no? Que, bueno, no sé si hay si alguien quiere hacer una pregunta, que levante la mano y le damos paso. ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, rompo yo el hielo. Por el chat, si la quiere dejar alguien, también. Vale, si quiere dejarlo en el chat, pero bueno, voy rompiendo, mira, por aquí hay una pregunta, pero yo voy rompiendo el hielo. Doctora Bilbao, ha dicho que hubo 2 personas que perdieron el injerto después del trasplante, Sí. después del nacimiento, ¿no? No inmediatamente después. Bueno, es no decir, inmediatamente. Vale. Lo perdieron por... Si se sabe qué pasó, si hubo retrasplante, si hubo... Retrasplante, sí, un retrasplante. Vale, Bueno, 2 retrasplantes en este caso. ¿Perdón? Sí, se retrasplantaron estas 2 mujeres. Entiendo que Pero, o sea, se retrasplantaron las 2. No sé si se me oye. Sí. Pero, o sea, esas pérdidas del injerto hepático no fueron consecuencia del embarazo. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Nosotros hemos seguido a estas mujeres hasta fecha de hoy. Algunas de ellas tienen los hijos de 18, 20 años.
Claro, ¿qué pasa después de 18 o 20 años de un trasplante? Puedes perder el injerto, pero no es porque te embarazaste hace 20 años. No, no, ¿Sí? vale. No, la Es pregunta, decir, la pregunta era muy quiero quitar el miedo a la gente de que en nuestra casuística nacional no ha habido ninguna pérdida del hígado debido al embarazo. Vale. Leo la del chat, me pone, he visto que en el hospital Ramón y Cajal no han dado información. ¿Esto se debe a que no ha habido casos de mujeres trasplantadas que han tenido un embarazo o porque yo sé que a lo mejor todavía estás recibiendo información, ¿no? Bueno, hemos cerrado ya porque no puedes estar esperando in eternum a que la gente te envíe los datos. La verdad es que nosotros contactamos con todas las unidades de trasplante hepático. Algunas lo enviaron inmediatamente. Bueno, todo esto empezó antes de la pandemia. Antes del COVID. Claro, antes del COVID. Ha ocurrido lo del COVID por medio, esto paralizó muchos estudios, la gente tenía bastante con enfocarse hacia el COVID. Y después, durante el COVID, hubo unidades de trasplante de España que enviaban datos, a pesar de COVID. Cuando finalizó el COVID hicimos una segunda llamada, sobre todo aquellas unidades que no habían enviado los datos en la primera llamada. Y ahí recuperamos 6 unidades de trasplante más, pero hay 4 o 5 que no han enviado los datos. Como lo que queremos es ya sacar a la luz los resultados, hemos cerrado la base de datos y si posteriormente envían los datos, pues los vamos uniendo a la base. Yo creo que es importante crear una base de datos prospectiva. Yo esto lo he dicho muchas veces en el Registro Español de Trasplante Hepático. Tendríamos que tener una variable que identifique a todas las mujeres que se embarazan, para que así no se pierda ninguna, porque estoy convencida que a lo largo de estos 35 años de historia trasplantadora, de 40 ya, ha habido más casos de embarazos, pero no todos se han recopilado, claro. Efectivamente, sí. Probablemente, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que cuando una mujer se embaraza y lo pierde, no se te queda en la memoria. Cuando sacamos el tema, vamos a recopilar todos los datos, todo el mundo decía, sí, yo recuerdo 3 o 4, yo recuerdo 6, yo recuerdo... Probablemente recuerdas los que llegaron a término, porque te dieron más trabajo y más seguimiento. Lo que ya has dejado de recordar como profesionales aquellos que se embarazaron y perdieron el bebé. Por eso digo que lo de la tasa de abortos que tenemos probablemente está infravalorada y que probablemente algunas tasas de complicaciones están infravaloradas. Y por eso es importante registros prospectivos, es decir, que a partir del momento que una mujer se embaraza, entra en la base de datos de embarazo y trasplante y a partir de ahí ya no se pierde nadie. Bueno, también pensaremos, doctora Bilbao, que hace muchos años tampoco había tanta información o bueno, miremos para el futuro. Bueno, sí, exacto, hay que mirar en el futuro y cómo mejorar. Claro. Una pregunta, las hepatitis autoinmunes, 2 cuestiones. ¿Es la hepatitis autoinmune hereditaria? En caso de tomar el IQIS por trombosis en la arteria hepática post-trasplante, ¿hay más riesgo? Esto igual lo contesta mejor el Berta, X. doctora Serrano. El IQIS es apixaban, si no lo digo mal. Sí, Los nuevos anticoagulantes orales no se pueden dar en el embarazo porque no hay estudios al respecto. Entonces, cuando una persona está con nuevos anticoagulantes y se queda gestante, la cambiamos a heparina. Igual que si vas con Sintrom, se te cambia a heparina. Y durante todo el embarazo, el control, si hay antecedentes de trombosis o trombosis en el mismo embarazo, se controla siempre con heparina. Y después del parto, se vuelve a pasar al anticoagulante que llevase antes. O sea, el IQIS no es compatible con el embarazo, pero no suele ser un problema hacer el cambio a heparina. ¿Se puede tomar entonces los inmunosupresores con el ácido fólico? ¿He de avisar a mi hepatólogo antes? O sea, si no hay contraindicación, sí, siempre. Siempre que alguien quiera quedarse embarazada hay que empezar ácido fólico, porque idealmente habría que llevarlo tomando un mes antes de quedarse embarazada. Eso es la teoría, porque mucha gente cuando tiene el test de embarazo es cuando empieza el ácido fólico. Pero si vamos a prepararlo, estaría bien tomar ácido fólico desde antes. Y si estás un tiempo con ácido fólico, no pasa nada. Vale. Vamos a darle paso a Elena, que tenía la mano ella levantada, y ahora seguimos con el chat. Hola, buenas tardes.
Bueno, pues yo tengo una pregunta. Bueno, al año de estar trasplantada, en el 2017, me quedé embarazada, tengo un peque de 4 años y lo tuve con casi 43. Ahora tengo casi 47 y estaba pensando en volver a intentarlo. ¡Ay, madre! Pero la duda, bueno, pues son muchas. El niño está perfecto, yo sí que tuve cesárea y eso, pero bueno, todo salió bien. Y era un poco, pues eso, la duda de si ya es mucha edad, un poco eso. No es- O sea, como todo, la edad es un factor de riesgo para complicaciones. Pues lo mismo que decíamos, para diabetes, para preeclampsia, para hipertensión, etc. Habría que ver, claro, un poco el conjunto. No es tener 47 años no es una contraindicación absoluta para quedarse embarazada, pero sí que vamos sumando factores de riesgo que junto con otros factores pues pueden complicar el embarazo. Hay muy pocas patologías o solo algunas patologías que signifiquen en absoluto no a quedarse embarazada. Algunas cardiopatías muy graves o justo haber tenido un ictus hace 6 meses, cosas muy, muy graves. Y lo demás es un poco valorar riesgo-beneficio, pues las ganas de uno quedarse embarazado y el riesgo que está dispuesto a asumir al respecto. Evidentemente, cuantos más años sumamos, más riesgos, pero no es una contraindicación absoluta la edad, claro que no. Otro aspecto que hay que valorar en este caso es cómo está la función del hígado, ahora ya independientemente del embarazo. Si tu hígado durante todo este tiempo se ha mantenido bien, tienes una función hepática correcta, no hay otras alteraciones de otros órganos, del riñón, es decir, si tu vida como mujer trasplantada ha sido impecable, por la edad, como bien ha dicho también Elena, yo no diría que no. Pero claro, aquí hay que valorar riesgo-beneficio. Vale, gracias. Cuando puedas una pregunta. Ay, Eva, no se te oía, que tenías el micro apagado. Vale. Te quedaste en la de Noemí, tendrías Sí. que hacer ahora. ¿Qué tipo de aspectos se tienen en cuenta para dar tratamiento para prevenir preeclampsia? O sea, el cribado de preeclampsia en primer trimestre, o sea, hay dos cosas. Prevenir la preeclampsia, que eso es mirar el riesgo de preeclampsia en primer trimestre, y eso se hace juntando muchas cosas. Cómo llega la sangre a través del útero, las hormonas, una hormona que se mira en primer trimestre, la etnia de la mujer, el índice de masa corporal, si ha tenido una preeclampsia previa, etc. Es un algoritmo que tiene muchos factores y eso nos dice, esta persona tiene un riesgo de 1/100 de tener una preeclampsia, 1/10. Pues si sale alto riesgo, le damos aspirina. Entonces, en una paciente trasplantada hepática, aunque le salga un bajo riesgo, nos podríamos plantear si igualmente podríamos dar aspirina, porque no hay ninguno de estos ítems que sea trasplante hepático, claramente. Por otro lado, si ya tienes una preeclampsia, no hay aspirina que valga. La única manera de solucionar una preeclampsia es quitar la placenta. Entre medias, pues damos medicación antihipertensiva, intentamos mantener el embarazo hasta lo más tarde posible, intentando que el bebé nazca lo menos prematuro posible, pero sin poner en riesgo a la madre. O sea, si la pregunta era cómo se hace el cribado de preeclampsia, es multifactorial, de cosas hormonales, físicas, de cómo llega la sangre al útero y sobre todo factores de riesgo maternos. Vale, pues Noemí, como si esa quieres pregunta la ha hecho hablar, que ha Noemí, levantado la y ha mano. No levantado sé la si- mano, pues Noemí directamente. Sí, que a lo mejor le quiere contestar, como era suya la pregunta. Ah, vale. Buenas Noemí. tardes. Mira, es que al final es mejor preguntártelo así directamente. A ver, a lo que yo me refería es qué tipo de cosas se valoran cuando no hay ningún antecedente, que si solamente por el riesgo de ser mujer trasplantada hepática ya digamos que te recomiendan empezar con el tratamiento para prevenir cuando los valores que deben de analizar están todos correctos. Es que no... O sea, no justo entiendo muy es bien. esto lo que digo. O sea, en todas las pacientes hacemos un cribado de preeclampsia que consiste en varios factores de riesgo suyos, como la etnia, la edad, el peso, los antecedentes, si fuma o no, si ha tenido hipertensión o no, etcétera, más una hormona que se llama PLGF, que lo miramos en la analítica, más cómo llega la sangre al útero a través de las arterias uterinas. Eso es el cribado y eso te da un riesgo. A pesar de que ese riesgo sea bajo, hay grupos de pacientes, por ejemplo, las pacientes con un lupus que han tenido una nefritis lúpica, algo muy, muy específico, que a pesar de que les salga bajo riesgo, no nos quedamos tranquilos y igualmente les ponemos aspirina.
En una paciente trasplantada hepática, primero de todo miraríamos el cribado y si el cribado sale alto riesgo, pues le ponemos aspirina y si sale bajo riesgo, pues lo hablaríamos. De manera multidisciplinar lo hablaríamos con la paciente y diríamos, bueno, tú estás en un subgrupo que este algoritmo no contempla porque no hay un apartado que sea trasplante hepático como mayor riesgo, porque es una cosa muy rara, y nos plantearíamos si esta paciente concreta se beneficiaría o no. Pero de entrada, así como regla general, no. Lo que se hace es mirar el conjunto de factores de riesgo y si eso da alto riesgo, se da aspirina para prevenir la preeclampsia, no para tratarla una vez ya la tienes, ¿eh? Es importante. Vale, vale. Si simplemente no, si es por el hecho de decir para prevenirla. Luego, Exacto. por otro lado lo que es la aspirina o el adiro, vamos, al final es lo mismo, ¿no? Sí. Entiendo que es igual. En ese caso, ¿hay cierto riesgo de toxicidad para el feto? Porque según tengo entendido, lo contempla en los efectos secundarios. Si tú miras el prospecto, no se puede dar nada en el embarazo. No, pero nosotros lo damos con alegría. Sí, sí. Hay muchas cosas que el prospecto Vale. no contempla, pero porque se necesitan estudios muy grandes para que aparezca algo en el prospecto como puedes darlo libremente. Siempre pone consulta con tu ginecólogo. Hay muchos estudios que dicen que la aspirina es compatible con el embarazo. No hay mayor riesgo de malformaciones y de hecho cada vez tenemos más tendencia a dar aspirina más que menos. Lo que sí que aumenta un poquito es el riesgo de sangrados menores. En principio sangrado gingival, epistaxis, o sea, sangrado nasal y demás, pero no sangrados importantes. O sea, riesgo-beneficio en una paciente con alto riesgo de preeclampsia, sin duda le ponemos aspirina. Vale, gracias. Nada, Noemí. Pregunta, buenas tardes. ¿Qué pasa si me entero que estoy embarazada y llevo 2-4 semanas embarazada y me estoy tomando Selcep? Entiendo que lo primero es ¿Es decírselo a tu micofenolato? médico. Sí, es micofenolato, sí. Sí, perdón. Claro. Bueno, O sea, lo habría que que cambiar el fármaco, pero claro, habría que hablarlo claro, bien. Vale. lo que se hace habitualmente es suspender el micofenolato. De hecho, en esta serie sí que hay, no sé si son 2 o 3 mujeres que se suspendió el micofenolato en el segundo trimestre. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre o no se habían enterado que aún estaban embarazadas o consultaron tarde con el especialista correspondiente. Lo que hay que hacer es, si uno tiene la intención de embarazarse, decirlo al médico que le lleva y ya en el momento en que consideras que se va a quedar embarazada o ya se ha quedado embarazada, remitirla a una unidad de obstetricia especializada en alto riesgo. Claro. Creo que entiendo por la pregunta que ha sido como un poco sorpresa. No era algo muy preparado, De ¿no? todas maneras, también diré que a pesar de que en la literatura mundial aparecen efectos teratogénicos por el micofenolato, también por los inhibidores de mTOR, ¿no? El Ferticano, el Rapamune. Si uno mira los artículos publicados en la literatura, es que hay de todo. Se han administrado todo tipo de fármacos. En algunos no ha pasado nada y en otros sí. Es decir, que tampoco quiere decir que por el hecho de que llevo 2 semanas tomando, no lo sabía que estaba embarazada, tampoco hay que agobiarse ni angustiarse, creo yo. No, porque es lo que tú dices. Además, que el micofenolato se haya relacionado con enfermedades congénitas, que eso es así, no significa que le pase al 100% de las personas que lo toman, ni muchísimo menos. De hecho, es mucho más bajo, pero suficientemente alto como para que le recomiendes a toda la población que no se lo tome si quiere un embarazo. Iba a decir otra cosa además. Sí, la organogénesis, es decir, cuando se empiezan a formar los órganos, es entre las 6 y las 12 semanas. Es decir, lo que pase antes de las 6 semanas generalmente tiene poca repercusión. Por ejemplo, en las pacientes que han tenido una trombosis y van con síndrome, o gente que tiene muy alto riesgo de trombosis, se puede mantener el síndrome hasta las 6 semanas y luego cambiarlo. Y el síndrome también es claramente teratogénico, pero se considera que el beneficio de mantener síndrome hasta las 6 semanas y asegurarte de que está embarazada y luego cambiarlo es igualmente beneficioso, porque los órganos no se empiezan a formar hasta más adelante. Es decir, bueno, es como si has bebido cuando estabas de 4 semanas, lo más probable es que no pase nada. A partir de que se empiezan a formar los órganos y sobre todo 6 semanas y más, sí que es mejor estar con el fármaco ya más compatible, pero al inicio del embarazo muchas veces es poca la repercusión. Igualmente, si podemos intentar evitar quedarnos embarazadas con micofenolato, mejor, pero la repercusión al inicio del todo es más baja. ¿Una hepatitis autoinmune como enfermedad de base antes del trasplante podría ser perjudicial para el bebé durante el embarazo y o podría heredar el bebé la enfermedad? Yo entiendo que no.
que las No, hepatitis autoinmunes no son hereditarias. No son hereditarias, no. Lo que pasa es que una hepatitis autoinmune probablemente la inmunosupresión que recibe una paciente trasplantada por hepatitis autoinmune es mucho mayor que otra mujer que se ha trasplantado por otro motivo. Y quizás el peor efecto o las mayores complicaciones que esa mujer puede tener a lo largo del embarazo son más debidas a que está tomando corticoides a dosis más altas, a que la inmunosupresión que le administras es más alta. La gente que tiene enfermedades autoinmunes le inmunosuprimes mucho más que a otra mujer que se trasplanta por otro motivo. Y quizás la diferencia es esa, más que la hepatitis autoinmune en sí, es el tratamiento que reciben para ese trasplante. Bueno, a ver, dos últimas, ¿eh? Si diera hiperémesis gravídica, ¿sería factible llevar al embarazo? Tengo una hermana gemela y ella tuvo hiperémesis. Sí, la hiperemesis gravídica es vómitos, demasiados vómitos, digamos, a primer trimestre. Todo el mundo o la mayoría de gente tiene un poco de náuseas y algunos vómitos en primer trimestre, pero una hiperemesis es realmente que eso llega a tener una repercusión, incluso que a veces hay que ingresar para que la persona no se deshidrate y demás. En principio, que una hermana gemela haya tenido una hiperemesis no es una contraindicación para quedarse embarazada. La hiperemesis suele ser bastante restreñida a primer trimestre. Muchas veces la podemos controlar con fármacos ambulatorios y si no, a veces se ingresa pues para dar sueros y para hidratar bien. Pero no veo que sea una contraindicación, ¿no? Bueno, la última, ¿eh? Que estas doctoras tienen que seguir trabajando. Esto ya es la consulta del médico privada, ¿eh? Buenas tardes. Si el problema que originó el trasplante fue fallo hepático fulminante de origen desconocido, es decir, aparentemente no había una enfermedad de base que se hubiera sufrido durante un tiempo largo, ¿habría más probabilidad de problemas en el embarazo o para el bebé? Desde el punto de vista del trasplante hepático en sí, no. De hecho, una de las indicaciones, o sea, uno de los motivos de trasplante de esas 88 mujeres que hemos recopilado, en un porcentaje elevado de ellas se trasplantaron por fallo hepático. Ahora no podría decir cuántas son de origen desconocido y en cuántas había una causa conocida. Pero no hay una correlación entre ese motivo en sí y cómo va el embarazo o qué repercusiones puede tener después para tu hígado. Yo no le encuentro ninguna correlación. Yo tengo una última pregunta, Eva. Yolanda, sí, perdona, dime. Es que como no puedo levantar la mano, he abierto el micro, discúlpame. Sí, perdón, disculpa, dime. Mi pregunta es, en primer lugar, habéis dicho que influyen bastante si partimos a la hora de plantearnos un embarazo una enfermedad preexistente, como puede ser el caso de que algunos hemos llegado al trasplante debido a una enfermedad hepática, como puede ser la fibrosis, el hígado graso. Entonces, la preocupación es, que más cosas como riñón, la resistencia a la insulina. En casos de personas que tienen enfermedades ya preexistentes con otros órganos ya afectados, el riesgo de que, porque habéis dicho que cuanto más tiempo pasa, la estabilidad del hígado, etcétera, puede repercutir el hecho de que uno se quede embarazada. Puede ser que no al hígado en sí, pero sí al resto de enfermedades que uno tiene de base, con la medicación que se está dando, con todo en general, con toda la medicación, el ácido fólico, etcétera, etcétera, o no hay ningún estudio a fecha de hoy. Entre los datos que nosotros tenemos recorrido no está analizado cómo las comorbilidades, es decir, las enfermedades adicionales que presenta esa persona, además de su cirrosis, de su enfermedad de base hepática, todo lo demás que envuelve a esa persona, cómo repercute en el embarazo, esto no lo hemos mirado, pero la lógica me hace decir, porque esto pasa en cualquier enfermedad o simplemente los pacientes que operamos hoy en día, ¿no?
cuantas más enfermedades vas sumando en un momento dado, todo eso repercute en el final. Y evidentemente, si tú cuando te trasplantas, además tienes diabetes, tienes hipertensión, tienes el riñón cascado, evidentemente las probabilidades de que tu embarazo no sea un embarazo limpio en el sentido de que todo me ha ido perfecto son mucho más altas. Si la pregunta era esa, sí. Vale. Que eso, con todo eso adicional contra el embarazo, yo creo que hoy en día, los medios que hay, de nuevo, riesgo-beneficio. Y mi segunda pregunta es para la doctora Serrano, que es, ha hablado sobre la píldora del día después, pero en caso de que te quedes embarazada y desees realmente abortar, ¿existe más riesgos que una persona normal o tampoco se ha analizado y evaluado? Es decir, si tú no quieres quedarte embarazada, es mejor, tiene menos riesgo, claramente, tomar la pastilla del día después que hacer un aborto posterior, pero evidentemente que se puede hacer un aborto seguramente sin mucho más riesgo. Y se puede hacer de manera farmacológica, depende de las semanas, se dan pastillas para expulsarlo y a veces si son más semanas se hace un legrado. Al final un legrado es una cirugía más o menos fácil, que es un aspirado, pero hay que entrar en quirófano y tal, es una sedación, pero no tendría que haber un riesgo especialmente más elevado. De nuevo, depende de cómo estemos de base de la enfermedad, de cuánto tiempo haga del trasplante, cómo estables estemos y tal. Pero al final, si un embarazo no es deseado, pues es mejor actuar antes de que vaya más. Vale, bueno, gracias. Prometo la última, doctora Serrano, que es para ti. Acerca de lactancia, beneficio-riesgo para el bebé. La lactancia por el traspaso de la inmunosupresión, por la lactancia, O sea, los fármacos que consideramos aceptables en la lactancia o que salen en verde, digamos, significan que para nosotros es mayor el beneficio de dar lactancia materna a pesar de llevar ese fármaco y que no daríamos una lactancia artificial por el hecho de que la paciente necesite ese fármaco. Es decir, los beneficios de la lactancia son múltiples a nivel a nivel de inmunidad para el bebé, de vínculo, de crecimiento, de mil cosas. Si hablas con los pediatras, todos te recomendarán hacer lactancia materna siempre. Entonces, es una decisión súper personal y si uno no quiere hacer lactancia no la hace y ya está. Pero si el motivo de no hacer la lactancia es el miedo a un fármaco, eso sí que es muy fácil de mirar. Y en la web que os he puesto de lactancia se pueden consultar y te da las fuentes y el porqué de las decisiones, pero muchos fármacos que parecen incompatibles con la lactancia, cuando lo miras en realidad no lo son. Hay muy pocos que realmente, si la paciente no puede llevar otro fármaco y no hay otra forma de hacerlo, pues se le recomienda parar la lactancia, pero son muy, muy pocos. La mayoría de veces encontramos fármacos compatibles con la lactancia y si uno quiere dar, pues adelante, sí. Bueno, pues nada, yo ya cierro. Creo que como habéis puesto los emails os van a llegar más de un email, más de una consulta. Agradeceros muchísimo, muchísimo de verdad a las dos. Primero, que estéis aquí hasta ahora. Segundo, por el trabajo que estáis haciendo. Tercero, porque echéis una miradita a las mujeres trasplantadas, que muchos nos miran y que este tema es como muy tabú. Sexualidad, maternidad y trasplante es un tema dentro de los generalidad de los hepatólogos complicado de tratar y que no se nos escucha mucho y una de las grandes reivindicaciones del grupo de Senda de mujeres trasplantadas, con lo cual, pues nada, agradeceros muchísimo a las dos, decir que estamos aquí, que para cualquier cosa seguimos estando y que nada, agradeceros muchísimo de verdad a las dos vuestro tiempo y vuestro trabajo. Muchas gracias a vosotros.